Bueno, buen día. Perdón los minutos de retraso. El otro día un compañero de ustedes, en varios días, me han planteado el tema del el régimen de inversiones, el conocido como RIGI, que se encuentra dentro de la ley Bases. Y más allá de las explicaciones que hice, me gustaría hacer alguna referencia a eso, en virtud de las dudas que está generando particularmente este apartado de la ley. En la Argentina el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años, hace 10 que el empleo no crece, hace 15 que no se crean empresas de punta a punta, y lo único que ha crecido fue el trabajo estatal o el informal, o sea, lo de baja calidad o lo que pagamos entre todos, que lo hemos hecho, dicho sea de paso, a base de emisión monetaria, por lo tanto lo hemos hecho a base de inflación. El volumen de exportaciones hoy es el mismo que hace una década, y Argentina es el país de la región que menos empresas genera cada 1000 habitantes. Y en el índice de libertad económica, lo he dicho en otras oportunidades, se coloca, según el último informe, en el puesto 144 junto a otros países como Lesoto, Nepal y Uganda. El viernes hablamos de la privatización de empresas estatales que generan pérdidas de miles de millones y de eliminación de fondos fiduciarios que servían o que sirven como caja de la política. Hoy, por esto, me parece que vale la pena seguir hablando del régimen de incentivo para las grandes inversiones o RIGI. El RIGI establece una serie de beneficios impositivos para grandes inversiones, las grandes inversiones habitualmente suelen ser a largo plazo. Inversiones de 200 millones de dólares en adelante, que por supuesto, por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, especialmente en el gobierno anterior, no se realizan. Estas son inversiones que no son propensas a realizarse y de hecho no se hacen si no hay estabilidad tributaria y cambiaria, estabilidades estas que hoy estamos intentando generar. Para que se entienda en términos sencillos, inversiones a largo plazo no se dan si las reglas del juego permanentemente la política las está cambiando o intentando cambiar. El RIGI, como me lo plantearon el otro día, no es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún funde pymes o va a fundir pymes. Bueno, más otras barbaridades que me han dicho con respecto, que nos han planteado con respecto al RIGI. Muy por el contrario, el RIGI va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva. Imaginen, no sé, una minera que necesita comprar camiones. Bueno, eso va a desencadenar seguramente que la producción de camiones se dispare o esté en aumento, y de allí un montón de gente que pueda ser beneficiada por esta cuestión. Y hablando de minería, por ejemplo, Chile exporta 52.000 millones de dólares por año, Perú 42.000 millones de dólares por año, y en la Argentina, con condiciones tal vez similares, exportamos menos de 4.000 millones. Con las inversiones adecuadas, en una década estos datos de Argentina este nivel de exportación podría hasta triplicarse. El gas es otro ejemplo. Debajo de la tierra tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo, pero todavía no tenemos una planta de gas licuado. Por lo tanto, esos recursos están atornillados en el suelo sin que sirvan absolutamente para nada. Esto también es parte del objetivo de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Lo cierto es que si el camino es morir con lo nuestro y dejar las cosas como están, bueno, no es nuestra filosofía, no es lo que queremos, y entendemos que no es lo que tampoco quiere la gente.
Así que el régimen de inversiones, el régimen de incentivo para grandes inversiones es algo que le puede dar un impulso a la economía, un impulso a las inversiones, un impulso al empleo y un impulso para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en la Argentina. Con respecto a tema de inmigrantes ilegales, quería contarles que la Policía Federal expulsó del país a 12 inmigrantes ilegales, 10 ecuatorianos, un brasileño y un colombiano que tenían vínculos con el narcoterrorista ecuatoriano Fito Macías. Los inmigrantes ilegales fueron descubiertos por Gendarmería Nacional y estaban escondidos dentro de un camión en la provincia de Córdoba, en Totoral. Cabe destacar que en enero ya habían sido expulsados familiares de Macías, además de sus abogados. Esto es parte de la limpieza del narcoterrorismo que estamos haciendo en la Argentina. Por último, entiendo que en algunas horas más van a estar dando una conferencia el ministro Caputo junto a representantes de Volkswagen Argentina, quienes van a anunciar el inicio de la producción en serie de 5 nuevos modelos de camiones y buses. Se van a producir 800 unidades este año, 1.300 unidades en 2025 y la intención es alcanzar en el 2026 las 2.700 unidades anuales, que es la capacidad máxima que van a tener que va a tener esta empresa, la capacidad que va a tener de producir anualmente esta empresa. Por supuesto que es parte de lo que entendemos el buen clima de inversiones que empieza a reinar en la Argentina. También conocimos la vuelta de una empresa brasileña de indumentaria que se habían ido del país también en tiempos pasados. Bueno, sin más, los escucho atentamente. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Muy bien. Le quería hacer 2 consultas. Más allá del posible error humano y el robo de cables, le quería preguntar si el gobierno se responsabiliza por una eventual falta de mantenimiento y despidos en el servicio ferroviario. Obviamente está atado a lo ocurrido con el choque del viernes. Si el gobierno, más allá de estas 2 causantes que daría la investigación, si el gobierno tiene responsabilidad de los últimos 5 meses del servicio y por ende de lo ocurrido el viernes. Y la otra pregunta tiene que ver si crecen las versiones con referencia a que en el gobierno pueda haber cambios en el gabinete. Una vez más, hay este tipo de idea y en ese sentido se acopló el diputado Pichetto, por citarle un ejemplo, y el diputado indica de que podría oxigenar al gobierno. Pienso rápidamente en la ministra Petovelo, en el ministro Caputo, por dar algunas menciones de supuestos ministros que podrían irse. Gracias. Bueno, no sé de dónde sacás los ejemplos de los supuestos ministros que supuestamente podrían irse. El gobierno no necesita absolutamente ninguna oxigenación de ninguna índole y en tal caso, lo dije desde el primer día, si cada cambio que haya de funcionarios o que pueda haber de funcionarios en lo que nos quede de gestión, en lo que nos quede de gobierno, será meramente por cuestiones o personales de los funcionarios o por cuestiones de gestión y no hay un solo cambio evaluado. Con respecto a la primera pregunta, tema trenes, de hecho no sé muy bien por qué me nombraste a los ministros que me nombraste, porque la verdad es que no hay problema con ninguno de ellos, así que te lo desmiento rotundamente. Con respecto a la situación del accidente de trenes ocurrido días atrás, por supuesto que dejamos que la justicia investigue, entendemos por supuesto que hubo un error humano, pero también somos respetuosos del trabajo que está haciendo la justicia, con la cual estamos colaborando en todo lo que se nos requiera. Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos finales de abril de la CNRT y la cual se le ha dado traslado a las diferentes autoridades de las compañías que tienen a su cargo los diferentes ramales de trenes y, nada tiene que ver, para que no haya confusión,
el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. Simplemente, por supuesto, una red ferroviaria absolutamente devastada. De hecho, el 10 de diciembre nos encontramos en Trenes con una deuda de algo más de 100 millones de dólares, y además donde se ponía mucho más énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en efectivamente aportar al mantenimiento y al buen funcionamiento del sistema. Así que, bueno, me extendí un poco, pero digo, a tu pregunta, efectivamente estamos esperando que la justicia avance y somos respetuosos de eso. Bueno, el desmantelamiento un Estado desmantelado también incluye a los trenes, por supuesto, que efectivamente, como te decía, solamente te nombré el tema de la deuda, pero claramente todos somos conscientes de que el sistema de trenes, de hecho estamos decretando la emergencia ferroviaria, o sea, y te repito, no es por el accidente, sino por el informe que recibimos de la CNRT, que ameritaba que después de dar traslado a las partes, efectivamente ameritaba que se decrete la emergencia ferroviaria, que está en cualquier momento estará el decreto publicado. Hola Manuel, ¿qué tal? Buen día. Hola Jaime, aquí ¿cómo Jaime andás? Rosenberg, muy bien, gracias. Te quería consultar, bueno, este fin de semana está viajando el presidente para un encuentro, tenemos entendido, con líderes del partido Vox. Quería, bueno, ver si nos podés adelantar si hay alguna otra actividad prevista y tomando en cuenta que no se trata ni de una visita de Estado ni de una visita oficial. ¿Quién corre con los gastos, digamos, de avión, de hotel y todo lo que tiene que ver con el viaje del presidente? Si se trata de una invitación o no. Gracias. No, los gastos corren por cuenta del Estado Nacional y no es una visita personal, de hecho tiene reuniones, yo siempre les marco los puntos más importantes de la agenda un día antes de que el presidente viaje, porque la agenda se cierra a último momento. Hay confirmadas reuniones con empresarios, hay confirmadas reuniones, bueno, también con el embajador allí en España, pero permitime, por favor, como hago siempre, el viernes darte el detalle. La reunión que vos mencionás es simplemente un pedacito más en la agenda del presidente, pero no es la razón principal del viaje. Sí, buenos días, Manuel. Estela Garnica, Día 24. No te escuchaba bien. ¿Cómo Sí, andas? sí. ¿Bien? Bien. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un acuerdo con el Ministerio de Economía para la 8ª revisión. ¿Esperan desembolsos? ¿En qué montos? Y sobre todo, ¿cómo sigue la política cambiaria y monetaria? Y si ya está Argentina preparada para salir del cepo, o cuándo va a ser eso. Gracias. Bueno, tu última pregunta, obviamente no lo sabemos. Cuando estén las condiciones dadas que nos permita, tal cual lo indicó el presidente, no dar ningún paso en falso, lo haremos. Siempre dijimos que, siempre que hablamos de tiempo fue porque algún informe lo marcaba. Incluso creo que siempre hicimos referencia al informe del fondo, que el informe estimaba que en julio, creo, íbamos a salir del cepo. Nosotros nunca firmamos ningún plazo. Cuando estén dadas las condiciones, lo haremos. Para salir del cepo necesitas varias, por supuesto, corregir varias variables. Una era el equilibrio fiscal, que lo hemos corregido, y el saneamiento del Banco Central es otro de los grandes objetivos. Cuando terminemos de efectivamente corregir todo lo que tenemos que corregir, el cepo se va a levantar. ¿Cuándo ocurrirá eso? La verdad es que es difícil saberlo. Por supuesto que será lo antes posible, porque sabemos que es una traba para el impulso final al crecimiento, ¿no? Está claro que el cepo hay que exterminarlo. Y con respecto a fondos, entiendo que vos te referís a fondos adicionales que pueda dar el fondo. No hay nada ni conversado, ni solicitado, ni que esté en la agenda, ni que se esté negociando, ni que se vaya a negociar, al menos en el corto plazo con el fondo. No hay absolutamente nada de eso. Siglos de la 8ª revisión como parte del avance precisamente de esa revisión, pero
nada que esté por encima de lo estipulado. Sofía, ¿cómo andás? ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Muy bien. Sofía Rojas para Noticias Argentinas. Quería pedirle una reflexión tras la muerte de Andrea Amarante, que es la tercera fallecida de las 4 mujeres que fueron atacadas por un vecino de Barracas que arrojó una bomba molotov contra su habitación por el simple hecho de ser lesbianas. Y en la misma línea quisiera consultarle cuál es la política del gobierno para hacer frente a la proliferación de los discursos contra el colectivo LGBT, que incluso se plegó el biógrafo del presidente Nicolás Márquez, que planteó que los homosexuales, y voy a leer textual, tienen conductas insanas y autodestructivas. Gracias. Bueno, por supuesto que las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, también por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís. Bueno, y la reflexión cae por su propio peso, ¿no? Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo, y efectivamente cualquier atentado que haya sobre... La verdad es que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba molotov contra, en este caso, contra estas 4 personas, que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se puede hacer, bueno, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa. Digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que son cosas que no pueden seguir pasando. Última pregunta. Silvia. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Tenés muy frío? bien. Sí. Se nota. Pero ahora está más calentito acá. ¿Viste? Vamos mejorando. Vas mejorando, Manuel. Te agradecemos mucho. Te quería hacer una consulta sobre el mapa del Estado que tiene publicado el actual gobierno. Si es que hubo un decreto para modificar el orden de precedencia. Hoy en el mapa del Estado figura Milei, obviamente el presidente de la Nación, seguido por Karina Milei, la secretaria general, seguida por Pose, el jefe de gabinete, y por Sandra Petovelo, como cuarto en orden de precedencia, la ministra de Capital Humano. El decreto 1993, que tuvo modificatorias después, sobre todo en el 99, incorporando al jefe de gabinete, dice que es el presidente, el orden de precedencia, seguido por el jefe de gabinete, seguido por el ministro del Interior, seguido por el ministro de Relaciones Exteriores. Correcto. Entonces, mi pregunta concreta es ¿a qué se debe este cambio dentro del orden de precedencia del mapa del Estado argentino, y si hubo un decreto para modificar este de 1993? Gracias. La verdad que no tenía la última actualización del mapa del Estado, no tengo la verdad que mucho para decirte. Entiendo que decreto no hubo y entiendo también que es tal cual vos lo indicás en cuanto al decreto que marca el orden, la precedencia. Así que nada, me comprometo a averiguar a ver si eso infiere algún error o si efectivamente eso es así, las razones, porque la verdad es que lo desconozco, pero claramente me pongo en autos y te lo hago llegar de manera personal, la respuesta. No, por favor, ¿algo más? Listo, gracias.